Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la resolución de un nuevo ejercicio de examen anterior, de física esta vez. Vamos con el ejercicio número 2 del examen del año 2019, de febrero, de la primera semana de la Ingeniería en Tecnologías Industriales de UNED. Me ha parecido un aporte bastante interesante porque trata de un sólido rígido que tiene un movimiento de traslación y rotación combinados. Y además intervienen las fuerzas de rozamiento que he tratado anteriormente en el canal y que os recomiendo que paséis por esos vídeos porque están cargados de información valiosa. Entonces, el enunciado dice así, sea un cilindro de masa 30 kilos y radio 600 milímetros que se puede mover en un plano horizontal con rozamiento mu igual a 0,3, fijaos que no nos dice si es un coeficiente de rozamiento estático o dinámico. Nos dice que si partiendo del reposo se le aplica una fuerza F igual al tiempo al cuadrado partido por 2 en el centro del cilindro, que calculemos los apartados A, B y C que ahora vamos a ver a continuación. Bueno, así como curiosidad ya podéis ver que dicha fuerza que se aplica en el centro del cilindro va a depender de una variable que es el tiempo, ¿vale? ¿Qué me gusta hacer primero a mí de todo? Es hacer un pequeño dibujo a modo que nos quede más claro el ejercicio en cuestión a nivel visual, y después pues la pequeña toma de datos importantes que corresponde. Si os fijáis en el dibujo, he representado el cilindro apoyado sobre ese plano horizontal y he representado en él su eje de rotación. Podéis ver que en otros ejercicios se utiliza este como eje de rotación. Esto ya lo explicaré, espero, en otro vídeo, pero en este caso no nos incumbe. He representado también dicha fuerza, que podríamos decir que es como de tracción, representada de tal forma y por lo tanto se puede ver fácilmente que es una fuerza que no hace momento, que no hace torca. De hecho ya nos están diciendo, como digo, que se realiza en el centro del cilindro. En el centro del cilindro las fuerzas no ejercen torca. La que sí ejerce torca, que ya se ve aquí fácilmente con el radio del cilindro, es la fuerza de rozamiento, que veis que hace pues un momento de fuerza, hace una torca pues efectiva, ¿no? Aquí, si ya os habéis fijado, os he ya puesto aquí fuerza de rozamiento estático. No lo pone en el enunciado, pero ahora después os voy a explicar el por qué yo ya lo he deducido. Al igual que en la toma de datos, que aparte de los 30 kilos de masa, habréis visto que ya he pasado el radio a metros, y pongo el coeficiente de rozamiento estático, que insisto, no nos lo dicen, pero ahora explicaré por qué. Y también pongo el momento de inercia del cilindro, que esto es algo que ya deberíais conocer. Ya deberíais de saber que dependiendo de si se trata de un cilindro hueco o un cilindro macizo, pues va a tener un momento de inercia u otro, ¿vale? Es la resistencia que opone un cuerpo a ser rotado. En este caso, pues como no nos dan un segundo radio y tal, pues ya intuyo que es maciza, que es macizo el cilindro. Y lo digo porque este es un dato que nos va a venir bien en ecuaciones posteriores, que luego veréis. Entonces, vamos con la explicación de por qué yo he considerado que es un coeficiente de rozamiento estático. Bueno, si vosotros lo pensáis bien, como veis, no estamos ante un caso en el que ya cogemos una esfera o un cilindro y le hacemos adquirir una cierta velocidad y ya lo lanzamos, ¿no?, con esa velocidad encima de una mesa, sino que en este caso el cilindro parte desde el reposo absoluto, parte desde una velocidad de 0 metros por segundo. Entonces, una vez sobre este cilindro se le va aplicando una fuerza efectiva, que veis que depende del tiempo, de la variable tiempo, pues una vez
se le aplique esa fuerza efectiva, ¿vale? O sea, es decir, a partir del primer instante, al existir un coeficiente de rozamiento entre esos dos cuerpos, entre el cilindro y el plano horizontal, pues inmediatamente se va a empezar a, digamos, a ejercer pues una cierta tracción, ¿no? Se va a ejercer pues ese momento de fuerza, esa torca, que va a provocar que el cilindro avance en condición de rodadura, es decir, con traslación y rotación combinadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acordaros, esta información, me repito, está explicada a fondo en esos vídeos teóricos acerca de las fuerzas de rozamiento, y no lo voy a volver a explicar en este vídeo. Entonces, si tenéis alguna duda de lo que yo estoy diciendo, si no lo acabáis de ver, si no lo acabáis de entender, os recomiendo que os paséis por esos vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que os he dicho, pues ya se puede deducir que la fuerza de rozamiento que se va a manifestar en un inicio va a ser la estática, ¿vale? Es decir, con esto ya os estoy dando a entender, estamos deduciendo que dicho cilindro va a empezar rodando, ¿de acuerdo? No va a comenzar deslizando, no va a comenzar resbalándose sobre el plano horizontal, ¿vale? Sino que va a comenzar rodando, va a comenzar traslacionándose y rotando a la vez hasta un cierto momento, hasta un cierto tiempo en el que una vez pues ya se superen unos ciertos valores, es decir, cuando la fuerza horizontal que le aplicamos al cilindro en el centro pues sea, digamos, cuando supere, cuando esa fuerza, que no tiene por qué tener el mismo valor, ojo, pero cuando supere, digamos, a esa fuerza de rozamiento estático, pues entonces ya se va a producir el famoso deslizamiento, y para el cual en esta asignatura de Física 1 no rompen mucho el coco con él, ¿vale? Entonces, vamos a pasar entonces a explicar el apartado A. El apartado A nos pide calcular el tiempo al cabo del cual el cilindro empieza a deslizar, es decir, quieren saber cuánto tiempo transcurre desde el instante cero hasta que el cilindro ya comienza a deslizar sobre ese plano horizontal y pues ya pierde cualquier tracción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a proceder comenzando con el cálculo de la fuerza de rozamiento máxima que vamos a tener, ¿no? Va a haber un valor máximo de fuerza de rozamiento que va a haber en ese plano horizontal. Es decir, y como os he dicho antes, una vez superemos, hagamos una fuerza una fuerza efectiva que haga que se supere esa fuerza de rozamiento estático, pues una vez en ese punto, a partir de ese punto, vamos a hacer que deslice el cilindro. Entonces, vamos a calcular esa fuerza de rozamiento estático a partir del sumatorio de fuerzas del eje Y, que como veis en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto podemos igualar el peso a la normal y por lo tanto nos da una normal de 294 newtons. Y si ya conocéis la fórmula de la fuerza de rozamiento estático, que ya sabéis de los anteriores vídeos que nos daba el valor máximo, pues nos da un total, reemplazando los valores, de 88,2 newtons, ¿vale? Es la fuerza de rozamiento máxima, estática, que vamos a tener entre el cilindro y el plano horizontal. Entonces, una vez tenemos ese valor, pues nosotros, es decir, sencillo sería si nosotros solo tuviésemos un movimiento de traslación, como cuando nosotros en esos problemas fáciles, ¿no?, de cinética, pues nosotros teníamos un vehículo, ¿no?, que avanzaba simplemente en línea recta, traslacionándose. Pero en este caso no es así, en este caso hay un movimiento de traslación, pero también hay un movimiento de rotación combinados. Por lo tanto, tenemos que hallar unas ciertas ecuaciones que nos permitan calcular ciertas incógnitas, ¿vale? De la forma que lo vais a ver ahora. Es decir, para poder calcular dicho tiempo que nos está pidiendo el apartado A, vamos a tener que calcular algunas cosas previamente y finalmente aislar dicha incógnita.
Entonces, ¿qué ecuaciones he utilizado? Pues como veis aquí he utilizado 4, ¿vale? La primera es una ecuación que hace referencia al movimiento de traslación, ¿vale? Es la del sumatorio de fuerzas en el eje X, que como veis es la fuerza horizontal en el centro del cilindro y restando, es decir, en negativo, la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué negativo? Pues ya sabéis que siempre se opone al movimiento, ¿no?, en sentido opuesto, y lo igualamos a la masa por la aceleración del centro de masas, pues porque hay un movimiento, es decir, no es cero, no se va a quedar quieto el cilindro, perdón. Luego, como segunda ecuación, pues he utilizado ya la primera de la parte de la rotación, es decir, la del momento de una fuerza o torca, que es igual al radio por la fuerza que hace torca, es decir, no la fuerza horizontal, que ya hemos dicho que no hace torca, sino la fuerza de rozamiento estático, que esta sí hace torca y hace que gire el cilindro. Es decir, si nosotros esta fuerza F, en vez de aquí, la hubiésemos tenido aquí, pues en este punto sí que hubiese hecho torca, ¿vale? Pero no es el caso, es decir, en nuestro caso solamente hace torca la fuerza de rozamiento estático. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. Entonces, como tercera ecuación, pues tenemos una segunda ecuación, prima hermana de la segunda, que es otra vez la del momento de una fuerza, pero esta vez es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿vale? Entonces, aquí ya el momento de inercia es el que os había hablado antes, que ya conviene conocer, y que ahora veréis a continuación que nos va a facilitar la tarea. Y como cuarta ecuación, esta es una ecuación que relaciona la parte de traslación y la parte de rotación del problema, y se obtiene haciendo unas derivadas temporales de la famosa ecuación de la condición de rodadura, de cuando se cumple la condición de rodadura, que ya recordaréis que es la de velocidad igual al radio por la velocidad angular, ¿vale? Que si nosotros, insisto, hacemos las derivadas, pues obtendríamos la ecuación número 4 que veis en pantalla. Entonces, a partir de aquí, a partir de aquí, yo ya he avanzado matemáticamente, Aquí ya no hacen falta conocimientos de física, sino que ya es tener una cierta soltura con el tema de las ecuaciones matemáticas, Entonces, como veis aquí, yo ya he tratado de ir pues simplificando, aislando donde he considerado necesario. Como veis aquí, pues la primera ecuación se queda totalmente igual. La segunda, pues este momento de fuerza, veis, aquí se repite, por lo tanto quiere decir que esta parte de aquí va a ser igual a esta de aquí. Entonces, por eso he igualado esta parte a esta de aquí. Y aquí, en esta ecuación número 4, he aislado la aceleración angular, porque así yo me la quito de en medio, ¿no? Y donde está esta aceleración angular, pues pongo esta fracción de aquí y, como digo, pues me quito de en medio esa incógnita que de momento no me interesa y no me la piden, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho a continuación? Una vez más, primera ecuación se queda igual. Aquí, si os fijáis, he conseguido que los radios, bueno, lo he conseguido no, matemáticamente, pues se eliminan naturalmente los radios, Como veis, tener un radio que me está multiplicando a un lado y un radio que me está multiplicando al otro, pues para eso lo tacho, es lo mismo. Y también si tengo un radio, pues en la parte del numerador y otro en la parte del denominador, pues los puedo tachar, ¿vale? ¿Y qué más he hecho? Pues se sigue quedando la primera ecuación como está y la segunda, veis, ya queda mucho más limpia, más simplificada, y gracias a eso yo obtengo primero la aceleración del centro de masas que va a haber en ese momento y me da un total, reemplazando los valores, de 5,88 metros sobre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y qué consigo con eso? Pues con eso consigo primero calcular la fuerza horizontal que se va a ejercer en
en ese punto de inflexión donde ya el cilindro empezaría a deslizar si siguiésemos efectuándole esa fuerza efectiva horizontal. Y como veis lo he calculado de la siguiente manera, reemplazando la incógnita de la aceleración del centro de masas en la primera ecuación, que se ha quedado quietecita todo el rato, y me da, reemplazando los valores, me da 264,6 newtons de fuerza que va a haber en ese momento, como digo, en el que ya empezaría el cilindro a deslizar. Entonces, como nosotros ya conocemos la expresión de la fuerza, que dependía de la variable del tiempo, si nosotros aislamos esa variable y nos cargamos el exponente aplicando pues, la raíz a cada lado y por lo tanto al final nos acabaría quedando la raíz en el otro lado del igual, pues nos da un total de 23 segundos, que son los segundos que transcurrirían desde que el cilindro pues parte del reposo, ¿no?, hasta que ya el cilindro pues empezaría a deslizar, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado bastante claro este apartado. Creo que es bastante fácil si se cuenta con los conocimientos necesarios. Y bueno, os pongo aquí que debemos proceder de esta forma, ya que el cuerpo no solo traslaciona, sino que también rota, ¿vale? Es decir, se cumple esa condición de rodadura y por lo tanto pues ya es un pelín más complicado que si solo traslacionase. Y bueno, también pongo que se cumple, como curiosidad, si vosotros lo comprobáis, que la fuerza de rozamiento estático, que es esta de aquí, es 1/3 de la fuerza horizontal en el centro del cilindro. Esto como curiosidad es como un patrón que siempre se va repitiendo, que siempre va siendo 1/3, como digo, de la fuerza horizontal. Bueno, vamos con el apartado el B, que dice así, dice, calcula la aceleración de cualquier punto del cilindro cuando empieza a deslizar, ¿vale? Este es un dato que ya hemos calculado anteriormente, si os fijáis. ¿Por qué? Porque cuando este cilindro ya comience a deslizar, se va a producir solamente un movimiento de traslación, ya no va a rotar ese cilindro, ni mucho menos rodar. Entonces, si os fijáis, si nosotros representásemos el cilindro como un conjunto de puntos, ¿no?, pues todos esos puntos tendrían la misma aceleración, que es la del centro de masas. Por eso que nos dice la aceleración de cualquier punto, porque la de cualquier punto sería válido. Y pues en este caso, como digo, como hemos calculado anteriormente, cuando el cilindro lleve esta aceleración, pues es ese punto en el que ya empezaría a deslizar, ¿de acuerdo? Y por último, el apartado C dice así, dice, calcula la aceleración del centro de masas y la aceleración angular, es decir, en este apartado hay como 2 preguntas, pero bueno, del cilindro a los 4 segundos de aplicar la fuerza. Bueno, aquí ya tenéis que ser un poco hábiles y deducir que si hasta los 23 segundos el cilindro no empieza a deslizar, pues a los 4 segundos todavía estaremos en la parte de la rodadura, ¿eh? Entonces, una vez más, se va a cumplir la condición de rodadura, podemos hacer uso de ella y vamos a empezar calculando, como no, la fuerza efectiva que se va a ejercer a los 4 segundos, ¿vale? Que, como veis, reemplazando en la expresión de la fuerza, pues nos da una fuerza de 8 newtons. Ya nos está dando el valor de la variable del tiempo, por lo tanto nosotros podemos saber qué fuerza se va a estar ejerciendo en ese momento. Y entonces, si nosotros volvemos una vez más a calcular dicha aceleración del centro de masas a través de las ecuaciones, ¿vale? Bueno, deciros aquí que una persona hábilmente, ¿no?, podría decir que, bueno, si ya sabemos que se va a cumplir, que la fuerza de rozamiento estático va a valer 1/3 de la fuerza horizontal, pues obviamente podemos simplificar mucho esta parte, pero claro, nosotros no podemos hacer uso de esto en un examen, si no me equivoco. Nosotros tenemos que desglosar todo el proceso que hemos realizado para hallar la solución, es decir, no sirve con ponerle un comentario así al profesor, porque si no me equivoco nos lo tacharía.
hay que demostrar a través de las ecuaciones cómo hemos resuelto el problema. Entonces, una vez más, planteamos nuestras ecuaciones de la traslación, de la rotación y la ecuación que nos relaciona la traslación y la rotación, y vamos procediendo de la misma manera, si vais parando el vídeo y lo vais haciendo en un papel aparte, hasta este punto de aquí, donde en vez de yo hallar digamos, la aceleración del centro de masas, como yo ahora no tengo el valor de la fuerza de rozamiento, pues yo necesito cargarme esa fuerza de rozamiento estática, la necesito quitar de en medio. ¿Y de qué manera lo hacemos? Pues otra vez con conocimientos matemáticos acerca de ecuaciones, donde vosotros sabéis que si yo tengo dos ecuaciones de este tipo, yo puedo sumarlas, ¿vale? Entre ellas, esta fuerza de rozamiento pasaría aquí arriba, sumando, y toda esta parte de aquí pasaría también aquí arriba. Y nos quedaría esta parte de aquí, nos quedaría la fuerza, y veis que naturalmente podría eliminar las fuerzas de rozamiento estático, me las puedo cargar, y nos quedaría al otro lado del igual estos valores de aquí, estas incógnitas de aquí, y nosotros fácilmente podemos factorizar y sacar aparte la aceleración del centro de masas, que es nuestra incógnita, y como veis aquí ya está rodeada de incógnitas que también conocemos, como la fuerza, la masa. La fuerza la hemos calculado antes, que era 8 newtons, y la masa ya la conocemos y nos da un total de 0,18 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué había dicho antes? Que había esa forma más fácil de calcular este resultado. Pues bueno, si os acordáis, si nosotros hemos dicho que la fuerza que vamos a estar aplicando en ese instante va a ser de 8 newtons, si nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estático es 1/3 de dicha fuerza, pues por lo tanto, si yo cojo la calculadora y hago 8 entre 3, ¿vale? Tengo 2,66 newtons, ¿vale? Por lo tanto, yo en mi ecuación del sumatorio de fuerzas en el eje X, ¿vale? Que es igual a la fuerza, bueno, dos puntos, a la fuerza menos, perdonad si no utilizo los vectores aquí encima de las letras, menos la fuerza de rozamiento estático, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas, ¿vale? Y si yo aíslo la aceleración del centro de masas, tendría a la fuerza menos la fuerza de rozamiento estático partido por, perdón que me adelanto, por la masa, y sería 8 menos 2,66 partido por 30. Si esto lo realizamos, bueno, lo voy a hacer por si acaso, pero ya sé lo que va a dar y es lo que ha dado antes, pero bueno, 8 menos 2,66 dividido entre 30 y nos da pues los 0,178, que redondeando pues podríamos decir 0,18, que veis que es lo que ha dado antes calculándolo de esa forma más larga, pero insisto, yo creo que es mejor calcularlo así para que nos puntúen correctamente, pero bueno. Y ya por último, calculamos esa segunda pregunta del apartado C, que era la de la aceleración angular. Entonces nosotros, a través de la ecuación que nos relacionaba la parte de la traslación y la rotación, podíamos aislar la aceleración angular, y como nosotros la aceleración del centro de masas pues ya la hemos calculado previamente, nos da un total de 0,3 radianes partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Bueno, espero que se me haya entendido todo bien, espero que si no entendáis algo lo consultéis en los vídeos que os he comentado anteriormente, que tengo en el canal. Espero no haber dado por supuesto algunas cosas, o por sobreentendidas algunas cosas. Y nada, chicos, cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.